Bueno, el mío está mucho más reducido. Lo traía para presentar en cartel, pero bueno. Bueno, soy maestra en nutrición clínica, vengo de Puebla y trabajo en el Hospital General. Ahí el trabajo se llama Valoración Nutricional y Determinación de Nitrógeno Ureico Urinario en pacientes hospitalizados. Sabemos, como introducción, que existen muchos pacientes que llegan desnutridos ya a un hospital o se les asocia una desnutrición intrahospitalaria, por lo que el apoyo nutricio es muy importante y nosotros sabemos que tenemos varias herramientas para hacer la evaluación del estado nutricio, como es la antropométrica, la bioquímica, el clínico, los signos clínicos de deficiencia de micronutrimentos, pero en este caso nos basamos mucho en la cantidad de proteína, porque bueno, no tiene relación, pero como decimos, tenemos baja ingesta de proteína y además, ahora sabemos con el asunto de los PDKs que ya no utilizamos, bueno, por la biodisponibilidad de la proteína, hay veces que no se da la proteína adecuada. El objetivo es valorar mediante parámetros antropométricos y bioquímicos el estado nutricional, así como determinar el grado de catabolismo proteico utilizando la medición de nitrógeno ureico urinario. La verdad son muy pocos pacientes, les voy a decir, porque el hospital no tiene muchos recursos, bueno, no, la gente que acude a este hospital no tiene muchos recursos para tomar el nitrógeno ureico, entonces fue como una ganancia apenas de este hospital para que se pudiera tomar ese nitrógeno. Fueron solo 26 pacientes, bueno, se tomó peso, talla, con circunferencia media de brazo, la altura rodilla-talón, se tomaron la albúmina, porque también hicimos, no como indicador de desnutrición, por supuesto, sino para ver el índice de riesgo de Bosby. Se tomó, bueno, todo esto se hizo en el laboratorio estatal, se utilizó el programa SPS versión 22 y es que se da muy poco, pero como podemos observar de este lado, en el gráfico 1 está la correlación entre el nitrógeno ureico y el índice Bosby. Nosotros podemos ver que existe una correlación, vaya, perfecta. Miren, estamos todos, solo hay unos que están muy dispersos. El nitrógeno ureico nos salió generalmente de 17 más menos 6. Entonces era un grado de catabolismo proteico muy elevado. De los 26 pacientes fueron 17 hombres, 9 mujeres. La pérdida promedio de nitrógeno, bueno, antes del soporte nutricional, por supuesto, les repito, fue de 17.62 más menos 7. Y vemos, por ejemplo, mucha gente en muchos hospitales utiliza el IMC como un indicador, ¿no?, para evaluar el estado nutricio, aun cuando la Organización Mundial de la Salud así lo establece, desafortunadamente. Ok, gracias. Desafortunadamente ellos lo proponen, pero vemos que realmente no se utiliza porque solamente te da una relación entre el peso y la estatura. No sabemos realmente cuál es la composición corporal. Nosotros podemos tener dos pacientes con un IMC de 35, pero uno es mucha grasa y otro es mucho músculo. Entonces, mucha gente sigue utilizándolo y nosotros queríamos mostrar que realmente entre el IMC y un AMB que nosotros tomamos para hacer la evaluación antropométrica, realmente no existe. De hecho, la R es de 0.41, es nada, vaya, no existe una adecuada correlación. Aquí tenemos la relación entre el nitrógeno ureico urinario y el porcentaje de AMB, que ahí sí vemos una muy buena R de 0.91. Entonces, y aquí tenemos una correlación entre el IMC y el nitrógeno ureico urinario que tampoco nos funciona para poder hacer la evaluación del estado nutricio de un paciente y darle un apoyo nutricio correcto. Entonces, creo que me fui muy rápido y todo, pero bueno, era como la idea de presentárselo, pero bueno, como conclusiones, es que la mayoría de los pacientes evaluados presentaron un grado de desnutrición severo. Esta tablita desafortunadamente no se ve muy bien, pero con el índice de masa corporal, casi el 80% nos decía que los pacientes estaban en un IMC normal y el resto tenían obesidad.
o sobrepeso. Cuando vemos en el AMB, ninguno tenía un estado de nutrición normal, todos estaban en desnutrición moderada y severa. Vaya, algunos severa, algunos moderada. Entonces, no es bien utilizado el IMC. También el hipercatabolismo que teníamos mostrado con el nitrógeno ureico, nos decía que obviamente nosotros debíamos utilizar mejor AMB, nitrógeno ureico para ver el catabolismo y dar el apoyo nutricio, y no utilizar el IMC como un buen parámetro de diagnóstico nutricio. Y también uno muy bueno fue el índice Bosby, como podemos ver, entre el nitrógeno ureico y el índice Bosby, que es de riesgo nutricio, y quirúrgico. Podemos ver que hay una R de 0.91 también, y afortunadamente, bueno, porque mucha gente quiere utilizar la albúmina como indicador de desnutrición, que realmente no, pero el índice Bosby utiliza albúmina así como peso, y podemos entonces correlacionarlo con el nitrógeno ureico. Sí. Perdón. Sí. Dentro de los criterios de inclusión de los pacientes, ¿qué tipo de patologías estuvieron manejando? Sí, generalmente fueron TCEs, EBCs. Tenemos un servicio de apoyo nutricio, de nutrición artificial. Entonces, se tomaron en cuenta a todos los pacientes que se recibió interconsulta a este servicio para apoyo nutricio, y que pudimos nosotros evaluar el nitrógeno ureico, pero generalmente son traumatismo craneoencefálico, EBCs, VIH, al inicio y al final. ¿Perdón? Ahí está el inicio y está el final. Está el inicio y está el final. Sí. No, es que no hubo intervención. Bueno, sí hubo intervención, pero en la intención del trabajo es solamente presentar exactamente cuál era la correlación entre uno y otro. Sí. Sí. Me entusiasma mucho la gente, te felicito, pero hay una cosa. Si tú los mides al inicio, tiene el catabolismo y lo estás demostrando. Sí, y ahí ni debe entrar a soporte, nena. Tienen que resolver el problema de base primero, antes de entrar. Número 1. Número 2, existe el CONUT que te pide albúmina, te pide cuenta total de linfocitos y te pide colesterol, y tú sacas el grado de desnutrición que tenga el paciente independientemente si tenga obesidad mórbida. Entonces ese lo sacas. Tercero, tiene un paciente crítico, un pancreático que necesita muchos líquidos, está negado totalmente sacarle en esos principios una pancreatitis necrótico hemorrágica, alcohólica, porque está deshidratado y tiene secuestro de líquidos y tiene un montón de situaciones que no te va a servir. Yo lo que sugiero para que sigas con tu programa, que me parece muy bueno, es que al inicio cómo llegó, comparado con qué manejo se dio, y al final, sí, que sigue, porque esto, o sea, al principio no tiene una validez. Sí te voy a decir catabolismo, ahí está el problema, pero hasta que resuelvan el problema de catabolismo, pues vas a tener unos índices urinarios dentro de lo normal. A todos los que tienen trauma, a todos los que tienen un problema, siempre los vas a tener positivo, y entonces está sesgado de alguna manera tu trabajo. No, muchas gracias. Tiene usted toda la razón. De hecho, la verdad es que no sé si afortunado o desafortunadamente, el apoyo nutricio solo se recibe cuando el paciente está hemodinámicamente y hidroelectrolíticamente estable. Entonces, la interconsulta solo la recibimos hasta ese momento intervenimos. Entonces, se supone que la patología, se supone que la patología de base está controlada, ¿no? Porque entonces ya podemos alimentar. Y sí, honestamente, por lo que les decía de los recursos del hospital, es que no se ha hecho, pero ya tenemos afortunadamente el hecho de tener un nitrógeno ureico para saber el catabolismo, y nosotros entonces intervenir no a ciegas de démosle 1 gramo, 2 gramos, 3 gramos, vaya, ¿no? De proteína por kilo. Y sí, se me olvidó otra cosa que le iba a mencionar con respecto a sus comentarios. Pero, bueno, muchas gracias. Sí lo vamos a hacer. En eso,
Sí, en eso estamos, porque sí, la idea es demostrar cuánto. Ya me acordé, tenemos pacientes con una desnutrición, de hecho, a lo mejor los que están muy dispersos, precisamente tiene usted razón, es el grado de estrés. Teníamos un paciente que tenía 33 de nitrógeno ureico urinario, ¿no? El estrés era tremendo, el que tenía, se fue vivo el paciente, pero en realidad recibió casi 38 puñaladas. Páncreas, hígado, todo. Entonces era de los que se nos iba. Y algunos que estaban por debajo, aquellos desnutridos adaptados, que nosotros en la evaluación antropométrica los veíamos con una AMB de 40%, que realmente diríamos que no es compatible con la vida, y nos salía con un nitrógeno de 4 o de 2, ¿no? Porque realmente ya su desnutrición era adaptada. Entonces, sí, hay que ver todo de ese contexto. Pero sí, muchas gracias. Sí. Realmente es que tenemos muchas variables, honestamente. Es solamente una partecita de lo que estamos haciendo, pero sí hay que controlarlo. Sí, gracias.